Vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Padre, muchas gracias por habernos dado la vida, la salud, y sobre todo, Padre, por habernos dado este sábado más en el cual podemos estar aún en comunión contigo. A pesar, Padre, de la distancia física por el hecho de eh, esta pandemia y más que nada de las leyes que se han puesto, no estamos aquí juntos, ¿cierto? Como sería lo ideal, pero Padre, sabemos que cada sábado que pasa es un sábado más para que llegue el tiempo en que podamos volver a reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, adorando y glorificando tu nombre. Y más aún, Padre, cada sábado que pasa es un sábado menos para encontrarnos contigo en ese gran sábado en las alturas de los cielos. Padre, asimismo queremos pedirte tu compañía, tu bendición y tu protección, tu presencia en nuestro medio, para que así nuestros pensamientos puedan ser elevados hacia ti, estar fuera de las cosas, ¿cierto?, que nos rodean en este mundo y nuestros ojos puestos siempre en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuevamente sean todos muy bienvenidos a este culto divino, sábado 14 de noviembre, año 2020. Llevamos ya bastante tiempo haciendo iglesia de esta forma, por redes sociales, por Facebook, YouTube, Zoom. Y qué alegría, hermanos, qué alegría poder estar frente a las cámaras y poderle decir bienvenido. Generalmente me gusta dar la bienvenida porque hay algo que marcó mi vida, fue la bienvenida que yo recibí hace varios años atrás en la iglesia, hermanos. Estaba en ese momento estaban, muchos deben recordar, nuestro hermano Juan Miralles, estaba en la puerta y yo primera vez que iba a la iglesia, estaba terminando el culto, yo asumo ahora que estaba terminando el culto, y me dice, hermano, muy bienvenido, y me da un abrazo, pero que yo me recuerdo y me emociono. ¿Ya? Quiero transmitir ese abrazo en cada uno de ustedes. Sea muy bienvenido, hermano. Un fuerte abrazo, un gran beso a nuestra hermana. Que Dios les bendiga, hermano. Qué bueno que estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? Voy a presentar hoy día, vamos a estar nuestro hermano Jaime Contreras, nuestro hermano Rogelio Vicuña, y encargado de exhortar el mensaje de esta mañana nuestro pastor Francisco Higueras. Y bueno, y que les habla un servidor, Ariel Fuentealba, y como les digo, siéntase bienvenido, reciba el fuerte abrazo que generalmente recibe cuando va a la iglesia. Vamos a iniciar nuestro culto divino entonando el himno 208. Divina
Queridos amigos, queridos hermanos, tengan ustedes, cada uno de ustedes, ¿cierto?, un muy feliz sábado. Es un gusto estar aquí en la plataforma el día de hoy, pero sin duda que es un gusto mayor, ¿cierto?, poder verles a cada uno de ustedes. Hoy es un día especial, ¿cierto? Más allá de ser día sábado, es un momento en el cual, ¿cierto?, podemos hacer también nuestros pedidos. Hay un momento especial, ¿cierto?, en el cual cada uno de nosotros hemos llegado hasta este día sábado, quizás con alguna carga, algún problema, alguna situación muy en particular, o simplemente estamos en un momento, ¿cierto?, en el cual podemos dar gracias. Gracias porque hemos podido ver la luz del día, podemos reunirnos, ¿cierto? O simplemente agradecer a Dios por sus bondades, por sus milagros en nuestras vidas. Es para ello, ¿cierto?, que en primera instancia vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy. Y esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con estas palabras, mis queridos amigos, queridos hermanos, los voy a invitar a que podamos elevar una oración especial. Sé que cada uno de ustedes, como les decía anteriormente, ha venido también quizás con algún pedido, con algún agradecimiento, con algo en su corazón, ¿cierto?, que quizás no lo está pasando bien. Para ellos yo les invito a que inclinemos nuevamente nuestro rostro para elevar una oración. Oremos. Amantísimo Padre, que moras tú de los cielos, Señor, te damos las gracias porque permites que veamos la luz del día, que podamos gozarnos en este lindo sábado, Señor. Así también porque permites que podamos salir a través de las redes sociales, poder conectarnos, disfrutar como hermanos, Señor, pero así también tu pueblo, Señor, en este momento. Muchos de tu pueblo quizás vienen con algún pedido especial, Señor. No sé en este momento, Señor, los pedidos que hay, pero sin duda que muchos de nosotros venimos con carga, venimos con sacrificio, Señor, también, y es en ello que queremos ponerlo en tus manos de amor, Señor. Que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú les puedas dar el consuelo, la paz, la tranquilidad, conforme también a tu voluntad, Señor. Te pedimos por aquel hermano que quizás en este momento también está viendo este culto, está presente, quizás está en un momento de lucha, Señor, en su vida espiritual. Te pedimos también por él, Señor, por aquel hermano que está pasando situaciones complicadas. También te pedimos, Señor, por aquel hermano que quizás hoy en este sábado, Señor, está agradecido, viene con felicidad en su corazón, Señor, porque tú le has respondido sus milagros, le has respondido sus súplicas. Así también damos gracias, ¿cierto, Señor? Y te reconocemos como nuestro Creador, como dueño de este mundo, Padre Santo. Queremos también entregar este servicio a tu nombre, Señor, que no sean las palabras del pastor, sino las tuyas, Señor, y sobre todo, que como pueblo adventista, Señor, pongas la calma, la tranquilidad, y sobre todo la confianza, Señor, en que las cosas no van a mejorar, pero sin duda que tú vas al control del mundo, y que tú vas adelante de nosotros, Señor, cubriéndonos, protegiéndonos, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú nos das, y entregamos este culto de adoración, Señor, en sacrificio en tu nombre, Señor, y que sea también de agrado para ti, Señor. Te lo pedimos todo y agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Una vida en misión. Ciudad del Este casi nunca para, pero en medio del comercio hay un empresario que inspira paz y hace la diferencia en cuanto al cumplimiento de la misión. Su nombre es Amado Funes. Algunos momentos clave de nuestra historia fueron contados en 2 episodios de Probad y Ved. Mónica y yo amamos la iglesia y estamos totalmente involucrados con la predicación del Evangelio en Ciudad del Este. Por la gracia de Dios, muchas victorias han sido conquistadas, como el más reciente proyecto misionero, la construcción de la Iglesia de la Blanca. Decidimos mudarnos de casa para vivir en un barrio que no tenía iglesia adventista.
Tras la compra del terreno para el templo, que fue posible gracias a la ayuda de la División Sudamericana, la Unión Paraguaya y los Hermanos de la Blanca, comenzamos a planificar la construcción que duró 6 meses. Durante todo ese tiempo, la iglesia estuvo unida en oración y al mismo tiempo sus miembros continuaron con su plan de fidelidad a Dios. Para alcanzar nuestro objetivo, realizamos ferias de salud, obra evangelística con las parejas misioneras, con los jóvenes Caleb y los de 1 año en misión. Tengo un pacto personal con Dios de separar 10% de mis ganancias como diezmo y 20% como ofrenda de gratitud al Señor. Solo que teniendo en cuenta la importancia de este proyecto, decidimos hacer un nuevo pacto con Dios. Entonces ahora era entregar la mayor parte de las ganancias de mi negocio a Dios por 6 meses, o sea, todo lo que ganaba en ese tiempo sería invertido en este proyecto, y solo el 30% quedaba para sustentar a nuestra familia. Pero llegaron las pruebas. Mi suegro se cayó de la moto y se fracturó las piernas, y tuvimos que trasladarlo a Ciudad del Este para que entre en cirugía. Mientras que se hacía la cirugía a mi suegro, aprovechamos también a hacer los estudios a mi suegra, que estaba en Ciudad del Este, ¿verdad? Y a ella le detectaron cáncer. Entonces había un segundo golpe para nosotros. Mientras a eso, seguíamos construyendo la iglesia de la Blanca. Gracias a Dios, mi suegro salió de cirugía, le dieron de alta y ahora quedaba seguir el tratamiento con mi suegra. Entonces, lo particular del caso de mi suegra, que el tumor que se detectó a ella era grande y había miedo. Los doctores tenían miedo que haya metastasis ya en ella, pero se hicieron los estudios. El primero salió grande. El segundo estudio ya arrojó un resultado muy inferior al primero. Entonces el doctor quería un tercer estudio, pero ahí mi esposa le dijo al doctor que ya no podíamos pagar ese estudio porque era caro. Entonces él dijo, yo pago para confirmar lo que estoy viendo. El primer diagnóstico era muy grande, el segundo muy pequeño. El tercer estudio arrojó pequeño también. Entonces ahí empezamos a ver el milagro de Dios en la vida de mi suegra. Entonces ella entró en cirugía y le retiraron el tumor y ahora ella está en recuperación, sin cáncer, por la gracia de Dios. Queridos hermanos, les invito para que tengan un plan personal con Dios y entreguen su vida para la predicación del Evangelio. Mientras que nosotros cuidemos los asuntos del Señor aquí en la tierra, Él se encargará de cuidar de lo nuestro. Pase lo que pase, probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Vemos cómo acá en el video los hermanos tuvieron un propósito para con la obra del Señor, y va mucho referente a lo que dice este versículo. Dice que lo tenemos en 2 Corintios 9:7, y dice, cada uno debe dar según propuso en su corazón, ¿verdad? No por obligación ni por necesidad, sino que demos por alegría. Vemos cómo ellos se propusieron en el corazón una meta de dar X cantidad de ofrenda, y vemos que en el momento que llegó la prueba, en el momento que tuvieron la necesidad, el Señor los sacó adelante, el Señor los bendijo. No debemos dar porque necesitemos, sino dar porque queremos ser agradecidos con el Señor, porque queremos darle lo que el Señor le corresponde. Vemos que en estos momentos ha sido un poco difícil, ¿verdad? Por el tema de pandemia, pero como iglesia tenemos diferentes métodos, como son cuentas bancarias. Incluso nuestra tesorera a veces va a la iglesia los días sábados a recibir los diezmos y las ofrendas. Entonces queremos invitarles, ¿verdad?, a que podamos seguir con ese pacto del Señor, podamos hacer un pacto nuevo con el Señor,
y vamos a ver grandes maravillas, grandes cosas en los momentos que el Señor necesitemos. Dios les bendiga. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado. ¿Cómo han estado durante la semana? Espero que súper bien. Yo he estado un poquito triste, ¿saben por qué? Porque durante la semana me corté el dedo cocinando. Sí, salió mucha sangre, pero ya estoy mejor. ¿Y ustedes, alguna vez se han cortado el dedo? ¿O quizás jugando te hiciste una herida? Yo creo que sí, en algún momento, ¿verdad? Pero ¿recuerdas cómo te curaron tu papi y tu mami o quizás tu maestra en la escuela? Claro que sí, con mucho amor. Te colocaron quizás una venda o una curita. Pero ¿por qué les estaré hablando en estos momentos de heridas y de vendas? Pues hoy conoceremos la segunda historia que Jesús contó a las personas que lo estaban escuchando. ¿Quieres conocerla? Acompáñame entonces. Muchas personas seguían a Jesús para aprender las reglas divinas y así heredar la vida eterna. Cierto día, un abogado le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió con una pregunta. ¿Y qué está escrito en la ley? El abogado sabía muy bien, así que le respondió a Jesús, debo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús le dijo, practica todo ello y heredarás la vida eterna. Pero el abogado quería saber más, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, para que todos pudieran entenderlo muy bien, empezó a contar una linda historia. Cierto día, un hombre judío estaba yendo a pie de Jerusalén a Jericó, por un camino donde había ladrones que le robaron todas sus pertenencias y lo dejaron casi muerto. Entonces, por el camino apareció un sacerdote que pasó bien cerquita del hombre caído, pero no le dio importancia y siguió su camino rápidamente. Poco después llegó otro hombre, un levita que también pasó cerca del hombre y no le prestó atención. Pobre hombre, estaba muy mal herido, tenía golpes por todas partes de su cuerpo, no tenía nada que comer, nada que beber, le habían robado absolutamente todo. Él creía que en ese lugar moriría, pero luego sucedió algo inesperado. Escuchó que otra persona se acercaba. Era un samaritano con su burro. El pobre hombre caído en el suelo sintió el toque de las manos de alguien cuidando de sus heridas, conversando con él, poniéndolo sobre el burro y apoyándolo hasta llegar a un hospedaje. Allí el bondadoso samaritano llevó al pobre hombre a un cuarto, cuidó de él y pagó todos los gastos en ese lugar. Le pidió al dueño que continuara cuidando de él y que al volver pasaría por allí y pagaría todo lo que se hubiese gastado. Jesús, mirando al abogado, le preguntó, ¿cuál de los 3 hombres fue el prójimo de la víctima? Aquel que fue bondadoso con él, dijo el abogado. Jesús continuó, entonces debes actuar así, ser bondadoso para con todas las personas. Esta es una regla divina, amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús quería que el abogado aprendiera que para heredar la vida eterna es necesario tener lleno el corazón de amor para Dios y para las personas que están a nuestro alrededor. Cumplir las reglas divinas revelan que amamos a Dios y que nos estamos preparando para vivir por siempre con Jesús. Pero, ¿será realmente difícil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Ustedes qué creen?
Pidamos ayuda al Señor para así poder lograrlo. Vamos a dar lectura al texto del día de hoy. Se encuentra en 2 de Timoteo 3:15. ¿Me acompañas? Vamos a leerlo juntos. Y nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Chicos, recuerden, la fuente de sabiduría se encuentra en la Santa Biblia. Vamos a orar, vamos a abrirle nuestro corazón al Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tus bellas enseñanzas. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo realmente y así poder prepararnos para vivir por siempre contigo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que Dios los bendiga. Nos seguimos encontrando el próximo sábado. Nos vemos. ¡Wow! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! A veces siento el peso de cada pecador al mirar la cruz y el dolor que soportó. Espinas no pudieron clavar tu amor. Es en esa cruz que fuerte soy. Hazme ciego para ver y sediento de tu gracia en mi ser. En angustias y problemas tengo paz en tu poder. Si débil soy, yo fuerte soy. Y aunque yo pase por duras aflicciones, jamás temeré, pues contigo siempre estoy. Encuentro en ti coraje y fuerzas para proseguir, aun en mi dolor. Yo fuerte soy. Hazme ciego para ver y sediento de tu gracia en mi ser. En angustias y problemas tengo paz en tu poder. Si débil soy, yo fuerte soy. Padre, quiero brillar por ti y exaltar tu nombre con mi vida aquí, y que el mundo vea en mí tu dulce luz, la llama de amor, que brille siempre en mí. Hazme ciego para ver y sediento de tu gracia
gracia en mi ser, en angustias y problemas tengo paz en tu poder. Si débil soy, yo fuerte soy. Pedimos, te pido en mi caso olvidarme de mí mismo y enfocarme solamente en aquello que tú quieres decir en tus escrituras. Acompáñanos, Padre, en este repaso de lo que la Biblia nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, les comento ahí un poquito de entre bambalinas. Voy a tener que tomar harto aire porque, de hecho, inmediatamente después de terminar acá, me toca predicar en otra iglesia más. Así que los que hayan predicado sabrán que el aire a uno se le va y uno queda un poco cansado, incluso cuando uno predica, ¿cierto? Así que vamos a tener que tomar el suficiente aire, ¿cierto?, para hablar aquí. El otro era un compromiso también que me habían pedido ya hace algún tiempo de nuestros hermanos de Perú, ¿ya? Dice ahí la hermana Claudia que no se está escuchando, me parece que, no sé si habrá algún tema del audio,
Yo tengo mi audio a máxima potencia, no sé si Acá será... ¿Se escucha bien allí? Ok. Ok, está bien, entonces quizás si hay un problema del equipo ahí, de la hermana. Bueno, queridos amigos, quiero invitarlos a que podamos abrir la Biblia en Lucas, libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Amigos, nos vamos solamente a quedar con este texto, o sea, con todo este trecho, ¿cierto? La historia del rico y Lázaro. No vamos a ir a otros capítulos, no vamos a ir a otros versículos. A lo más yo se los voy a mencionar como mucho, pero no va a ser algo que vamos a tener que buscar. Básicamente nos vamos a quedar aquí, en Lucas capítulo 16, el versículo 19. Bueno, amigos, este es un texto, todo este trecho, ¿cierto? Desde el 19 hasta el 31, que es la extensión que tiene la historia del rico y Lázaro. Este es un trecho bastante problemático, sobre todo los que hayan dado alguna vez estudios bíblicos, con gente que era un poco más estudiosa de la Biblia, la gente a la que usted le estaba estudiando, le estaba dando estudio bíblico, probablemente le salió, cuando usted estaba hablando del estado de los muertos, probablemente le salió con esta historia. ¿Y qué pasa con la historia del rico y Lázaro? Para ir adelantando, quizás algunos que no han leído esta historia o que no la conozcan bien, Jesús cuenta una historia de dos hombres, ¿cierto?, que finalmente acaban muriendo, y ya estando muertos, ¿cierto?, uno se va a una especie de infierno y el otro se va al seno de Abraham, al cielo, ¿ya? Y claro, nosotros siempre hemos dicho de que en realidad no existe tal cosa como un infierno en tiempo presente, ¿cierto? Que las personas malas se van para allá y las personas buenas se van al cielo una vez que morimos, ¿cierto? Que el alma de alguna forma es inmortal y trasciende la muerte física del cuerpo y finalmente el alma se va al cielo, el alma se va al infierno de acuerdo a cómo hayan sido las obras. Esa idea nosotros siempre hemos dicho que no es bíblica y de hecho si uno revisa cualquier otro texto bíblico que hable sobre los muertos, justamente no va a hablar algo así. De hecho, el Nuevo Testamento en particular enfatiza la idea de la resurrección de los muertos. La idea de resurrección es completamente incompatible con la idea de un alma inmortal. Porque ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, al morir yo me voy al cielo porque fui tan bueno, ¿cierto? Pero después cuando Jesús venga voy a tener que resucitar. ¿Y por qué voy a bajar si ya estoy en el cielo, ¿cierto? Disfrutando, voy a tener que bajar allá a la tierra a resucitar. Simplemente no tiene sentido creer a su vez en la resurrección de los muertos y a su vez en la inmortalidad del alma. Son cosas completamente incompatibles. La mayoría del mundo cristiano cree en la idea de la inmortalidad del alma. La idea propiamente tal de inmortalidad del alma proviene en realidad de prácticamente toda cultura pagana, tiene algo así, sea que se ve a través de, como los griegos, ¿cierto? Sobre todo la idea platónica de que el alma se va a un espacio, ¿cierto? Etéreo, al mundo de las ideas, como decía Platón, o sea como las ciertas filosofías orientales que hablan de la idea de reencarnación, o sea como los egipcios que hablaban del mundo de los muertos, que allá uno como que realiza exactamente la vida, una vida paralela a la que uno realizaba mientras estaba vivo. Eso decían los egipcios. Por eso en las pirámides, cuando enterraban a los faraones, lo enterraban con oro, con joyas, con ropa, ¿cierto? Para que él tuviera algo que llevar, ¿cierto?, a este mundo de los muertos. Y fuera rico también allá. De hecho, en algunos casos se enterraron también esclavos para que tuviera gente que los sirviera. La misma idea de reencarnación, ¿cierto? En las culturas indias, hasta la llegada de los británicos, los hindúes, ellos cuando moría el esposo mataban a la esposa también para que se reencarnaran juntos, la tiraban al río Ganges. Entonces, toda esta idea de la inmortalidad del alma, sea en cual sea la vertiente que se va desarrollando, como una reencarnación, como una vida paralela o como ir al cielo, qué sé yo, es completamente incompatible con la idea que la Biblia presenta a lo largo de la Escritura, partiendo en Daniel, que es
básicamente el único texto del Antiguo Testamento que habla sobre resurrección, pero en el Nuevo Testamento está lleno de textos sobre resurrección. Y ambas ideas son incompatibles. Por lo tanto, mis amigos, antes de que se asusten, quiero dejarles bien en claro de que la no creencia en la inmortalidad del alma, como nosotros los adventistas del séptimo día la hemos venido enseñando de hace más de un siglo, es una creencia y está correcta. Por justamente que la Biblia habla de la resurrección y la resurrección es completamente incompatible con la idea de inmortalidad del alma. Y es muy importante, hermanos, que no perdamos esta idea. ¿Y por qué? Por ejemplo, un chico ahí, hijo, nieto de adventistas, bisnieto incluso en el caso de adventistas, siempre estuvo en la iglesia, y su papito falleció ahora a final del año pasado. Y escribiendo ahí, él escribe ciertos recordatorios en sus redes sociales a su papá y dice: papito, donde quiera que estés, espero que estés feliz, mira lo que hacemos para ti. Diciendo cosas así, un adventista del séptimo día, ¿cierto? Hablándole a los muertos, cuando en realidad la Biblia justamente no presenta tal idea, la idea de que la persona muerta, por más buena que haya sido, así como las personas malas, por más malas que hayan sido, comparten el mismo destino, y eso dice Eclesiastés: ambos están muertos, y aquellos que hayan creído en Jesús como su Salvador se levantarán cuando cuando nuestro Señor Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Por lo tanto, amigos, esa idea tiene que quedar clara, si bien no es el tema, pero me gustaría enfatizarla porque pareciera en algunos momentos que voy a hablarles que no fuera así, ¿ya? Pero en realidad esa idea tiene que quedar clara porque es de ese punto del cual partimos, tanto para lo que vamos a ver el día de hoy, pero también para su propia vida personal, mi querido hermano. ¿Sabían que el Señor prohibía que se le hablara a los muertos, a las tumbas de los muertos? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor llegaba a prohibir tal cosa? Incluso las personas que enterraban a un muerto y quedaban impuras ceremonialmente no podían participar de los servicios del santuario. ¿Y por qué? Porque el Señor quería dejar en claro que Él era un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Por lo tanto, mantengamos bien en claro la idea de que los muertos simplemente están muertos. No les van a escuchar, no van a comunicarse con usted, usted no va a tener ninguna interacción con un muerto. Y a las personas que hayan perdido familiares, ¿cierto? Ese es un tema muy sensible, porque ¿qué cosa más quisiéramos nosotros que poder hablar con esa persona que perdimos, ¿cierto? Pero en realidad la Biblia te ofrece la esperanza que cuando Jesús venga, eso se va a concretizar. Muy bien, amigos, teniendo en cuenta eso, a la hora de entrar en un estudio bíblico, ¿cierto? Muchas veces salían con esta idea: no, miren, el rico y Lázaro, uno está en el cielo y el otro está en el infierno. Y ahí, ¿cierto? Una vez yo mismo me deparé con esa pregunta, ¿cierto? Y le pregunté a determinadas personas cuando yo era muy pequeño, que sabían más que yo, y les preguntaba: ¿cómo explicamos esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Y ahí me venían con la idea, ¿cierto? Y es la que yo he escuchado y en prácticamente todo libro que yo he leído, libro nuestro, de nuestra iglesia, lo que van a decir es el siguiente. El siguiente argumento que está compuesto por dos partes. En realidad es un silogismo más que un argumento propiamente tal. Un argumento compuesto por dos premisas. La primera premisa, queridos amigos, es que este texto, esta historia del rico y Lázaro, es una parábola. ¿Ya? Ese es el primer argumento. La historia del rico y Lázaro es una parábola. Y el segundo argumento, la segunda premisa, mejor dicho, para generar el argumento, es que de las parábolas no se puede sacar doctrina. ¿Me van siguiendo? La historia del rico y Lázaro es una parábola. Esa es la primera premisa. Ojo, insisto, esto es lo que yo encontré en prácticamente todos los libros que he leído sobre esto, libros adventistas sobre este tema. Cuando pedí explicaciones por esto, cuando era pequeño, esto mismo fue lo que me dijeron. Está compuesto por dos premisas. La primera premisa es que este texto es una parábola. La historia del rico y Lázaro es una parábola. Y la segunda premisa es que de las parábolas, como son simplemente historias con un significado, no se puede sacar doctrina.
de las parábolas. Por lo tanto, y allí el resultado sería, no se puede usar la historia del rico y Lázaro para decir que el alma es inmortal. Bonito, ¿cierto? El argumento queda totalmente redondito, ¿cierto? Y no hay maneras de entrar en él. Entonces, cualquiera se hubiera quedado tranquilo. Pero yo siempre he sido un poquito, no sé, no me convencen las explicaciones al principio que se me daban. Y dije, ya, bueno, yo la creí simplemente, pero siempre tuve como una duda, ¿será que realmente es así? Y claro, considerar que todo el mundo cristiano, con excepción de nosotros y los testigos de Jehová, creen en esa idea, ¿cierto?, de la inmortalidad del alma. Yo quedé como, estaba ahí esa semillita de la duda. Hasta que me puse a estudiar un poco más claro, de forma un poco más aterrizada, esta parábola. Y de verdad le pedí al Señor que me ayudara. Y leyendo también otros libros, ¿cierto?, otros antecedentes sobre lo que es esta parábola, o lo que es esta historia, mejor dicho, vamos a revisar si realmente este argumento procede, y si no procediera, ¿cómo entendemos entonces que Jesús habló que el rico se iba al infierno y que Lázaro se iba al seno de Abraham, digámoslo así, al cielo? Bueno, en primer lugar, la primera premisa, recuerden lo que decía, esta historia es una parábola. Pero la verdad, queridos hermanos, es que esta historia no es una parábola. Por lo tanto, nunca más la llamemos la parábola del rico y Lázaro. Pero pastor, ¿cómo usted dice que no es una parábola? Pruébelo, muéstrelo. Bueno, las dos características de una parábola son, en primer lugar, la idea de comparación. Por ejemplo, cuando Jesús habló de la semilla de mostaza, ¿cierto? La parábola de la semilla de mostaza, Jesús dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Se fijan que Jesús estuvo comparando la semilla de mostaza al reino de los cielos? Hay una idea de comparación. Lo mismo cuando hablamos de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante a un padre que tenía dos hijos, ¿cierto? Y uno le dice que tal y tal y tal cosa. Hay una idea de comparación. Lo mismo también con la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? El reino de Dios es semejante a una boda donde había 10 vírgenes, y etcétera, etcétera, etcétera. Jesús siempre hacía esa comparación. De hecho, la característica fundamental de una parábola es la idea de una comparación. Y aquí quiero aprovechar que tenemos un profesor de matemática allí, con muchísimos años de experiencia en el rubro. Una parábola en matemáticas, ¿cierto? Y usted me corregirá si yo estoy equivocado. Es cuando uno ve una pendiente que está en un lado de la recta numérica, pero que se refleja de la misma forma en la otra parte de la recta numérica. ¿Es así? O del plano cartesiano, no sé cuál es el nombre que recibe eso. ¿Es así o no, profesor Matamala? A grandes rasgos al menos, no soy un experto en el área. Exacto, ¿cierto? La parábola en matemáticas es eso. ¿Por qué? Porque de una parte se refleja en la otra. Lo mismo funciona aquí en lo que es la parábola. La parábola es algo, un símbolo que en realidad está simbolizando o comparándose con otro símbolo equivalente, ¿ya? Entonces, lo fundamental en una parábola es la idea de comparación. Y nosotros vemos que aquí no hay comparación. Jesús en ningún momento está comparando nada con nada. Simplemente dice, cuenta una historia. Había un hombre rico. Y si revisan todos los versículos, los 12 versículos que componen este relato, ustedes en ningún momento van a encontrar una comparación. Por lo tanto, la primera característica de una parábola, que es una comparación, no la encontramos acá. En segundo lugar, otra característica que tienen las parábolas es que en las parábolas no se mencionan los nombres de los personajes. Por ejemplo, el capítulo anterior de Lucas, ¿cierto? Estamos en Lucas 16, el capítulo 15 se habla del hijo pródigo. Y habla de un padre que tenía dos hijos. En ningún momento menciona los nombres del padre, ni de los hijos, ni de los criados, ni de los siervos. Cuando vemos la dracma perdida, no se habla de la mujer, ¿cierto? La moneda perdida. De la mujer que busca la moneda. No se da el nombre. En la parábola de la oveja perdida no se da el nombre del pastor.
del pastor que sale a buscar las ovejas. Por lo tanto, queridos amigos, en las parábolas nunca se mencionan los nombres de los personajes. Pero aquí encontramos que sí. Versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro. En las parábolas no se mencionan los nombres, pero en esta historia sí se menciona el nombre, Lázaro. Por lo tanto, ya que no hay comparación y ya que se mencionan los nombres, la primera premisa que quiere decir esta historia es una parábola, no es verdad. Esta historia no es una parábola. Vamos ahora a la premisa número 2. La premisa número 2 es que de las parábolas no se puede sacar doctrina. Y yo tengo una dificultad con eso porque los que hayan leído el libro, por ejemplo, Primeros Escritos, no sé si aquí alguien lo habrá leído, el libro Primeros Escritos, la señora White muestra doctrina de una parábola, que era la parábola de las 10 vírgenes. Ella dice que estas cosas simbolizaban algo que tiene connotaciones doctrinarias, ¿cierto? La idea del fuerte clamor, ¿cierto? Del clamor de medianoche, que aparece también en la parábola de las 10 vírgenes. Hay una idea doctrinal relacionada con ello. Si nosotros revisamos también el deseado de toda la gente, o en el Parábolas de Jesús, no me recuerdo bien el libro, cuando ella habla de la parábola del buen samaritano, ella menciona que hay una idea doctrinaria, que es la idea de la metáfora de la redención, por detrás de la parábola del buen samaritano. Por lo tanto, ¿cómo es eso de que las parábolas no se puede sacar doctrina? ¿De dónde estamos sacando eso? La verdad es que no es así. En las parábolas sí se puede sacar doctrina. Sí hay al menos la posibilidad de hacerlo. Teniendo eso en cuenta, queridos hermanos, el argumento que a mí me dijeron para decir qué hacemos con este texto, ¿cierto? ¿Cómo se menciona al rico y Lázaro? Este argumento en realidad no procede. La historia del rico y Lázaro no es una parábola y además de las parábolas sí se puede sacar doctrina. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiso decir con esto? Con esta historia del rico y Lázaro. La verdad, mis queridos hermanos, esta historia era una historia común que ya existía en aquellos días. Era una historia ya conocida por prácticamente todos los que la estaban escuchando. La historia se llamaba la historia de Bar-Mayán y el pobre. Bar-Mayán era el rico, ¿cierto? Toma el lugar del rico, y el pobre, ¿cierto? No recibe nombre. Pero Jesús aquí hace un cambio. Jesús le da nombre al pobre. El pobre es el que lleva nombre, Lázaro. Y el rico no lleva nombre. Pero Jesús está tomando la misma historia. La historia es prácticamente la misma. Solo que Jesús le cambia el final. ¿Ya? Jesús le cambia el final. Pero toda esta idea del seno de Abraham, todo esto estaba presente en ese cuento que ya se contaban allí los egipcios, los judíos de Egipto, y que luego pasó para los judíos de Judea también ese cuento. Y Jesús les contó entonces una historia conocida, cambiándole el final. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo Jesús anda usando fábulas y cuentos para enseñar algo? La verdad es que Jesús era un maestro muy avesado, ¿cierto? Y él utilizaba las mejores herramientas pedagógicas para dar a entender ciertas verdades. Siendo así, por ejemplo, nosotros al día de hoy lo podemos hacer. No sé, por ejemplo, una vez me tocó cuando había un tema un sensacionalismo escatológico muy fuerte en un determinado lugar, donde hablaba cualquier cosa que decía el Papa, no, la ley dominical. La ley dominical. El Papa dijo algo, ley dominical. Todavía a veces está presente eso. Y a mí me tocó contar la historia de Pedrito y el lobo. No sé si la conocen, ¿cierto? Que Pedrito, ¿cierto? Anunció que venía el lobo, ¡ay, no vino! Y después lo anunció segunda vez, ¡viene el lobo! ¡Ah, no vino! Y después vino una tercera vez, ¿cierto? Y el lobo realmente venía. Y cuando Pedrito anunció que venía el lobo, nadie le creyó. Y yo, digamos así, comparaba esa historia con decir, no, miren, el Papa habló de esto, la ley dominical. El Papa habló de esto, la ley dominical. Y cuando realmente venga y vamos a decir, la ley dominical, como nunca ha venido antes, cuando venga realmente no le vamos a creer. Por lo tanto, yo decía, hay que parar con este sensacionalismo escatológico y estar atentos apenas a las verdaderas señales. Fíjense que yo ahí usé una historia popular, ¿cierto? Y
prácticamente todos la conocemos, ¿cierto? La historia de Pedrito y el lobo. Jesús hace lo mismo allí. Jesús está usando una historia común que la gente conocía en aquella época, y era la historia de Barmayán y el pobre. Solo que le cambia el significado. Vamos entonces a leer Lucas capítulo 16, versículo 19 al 22. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, era una persona que estaba completamente... hay gente que está mal, bueno, él estaba peor que los que estaban mal. Hasta los perros, ¿cierto?, le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cómo es esto, cierto? Ahí es que uno llega a la duda, ¿cierto? Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, a propósito, amigos, Hades era el lugar donde los judíos decían que iban los muertos, ¿cierto? Es el equivalente al Seol o Sheol que aparece en el Antiguo Testamento. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces gritando dijo: Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, versículo 25, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora estés consolado allí y tú atormentado. Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aquí nosotros encontramos, uno pareciera ya está en el cielo y el otro pareciera ya está en una especie de infierno, llamémoslo de esta forma. Y ahí entonces nos queda la duda, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué es que el Señor Jesús mencionó esta historia propiamente tal? Bueno, versículo 27, de aquí en adelante ya empieza la clave. Te ruego, pues, le dice el rico, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, él quería que Lázaro fuera a dar testimonio hacia los vivos, ¿cierto? De que para que hicieran bien en vida y no llegaran al lugar del infierno, ¿cierto? Y miren la respuesta de Abraham. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Y el versículo 31 es el más importante. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Recuerden que todo esto era un cuento popular. Los últimos 4 versículos no estaban dentro del cuento. Esta es la parte que Jesús le agrega al cuento. El hombre le dice, necesito que envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, ¿cierto? Para que así él pueda dar testimonio. Abraham le dice, oye, tienen a Moisés y a los profetas. Esa expresión, Moisés y los profetas, era como un judío se refería a todas las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ya? Moisés y los profetas, o la ley y los profetas, era como un judío llamaba a las escrituras del Antiguo Testamento. Tienen a Moisés y a los profetas. Y a ellos sean los que los lean a ellos. Háganle caso a lo que dice a ellos. Bueno, y ahí entonces el hombre le dice, no. Si va uno de los muertos, ahí ellos van a arrepentirse. Y ahí Abraham, en la historia, le dice, no,
si no leen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, cambiémoslo a términos modernos, si no leen el Antiguo Testamento, tampoco se van a persuadir, incluso si alguien va de los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir al final la moraleja de esta historia? Solo son necesarias las Escrituras para arrepentirnos. La historia en sí no tiene ningún sentido. Jesús simplemente está usando el cuento y está colocando una ironía al final. Da lo mismo si alguien va de los muertos o no. Los muertos no van a ir. Los muertos no se van a comunicar con los vivos. No hay tal cosa. Porque lo que el Señor ha dejado para que se arrepientan de sus malos caminos es a Moisés y a los profetas, es el Antiguo Testamento, es la Biblia. Lo único necesario para nuestra salvación es la Biblia. Ese es el significado de esta historia. Lo único necesario para nuestra salvación son las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos absolutamente nada más. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús utiliza este cuento popular dentro de la gente de la época para decirles, no, esta idea de que los muertos van a venir a hablar con ustedes. No, 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 no. Lo único que es necesario para la salvación es la Biblia, y solo la Biblia. Las Escrituras son suficientes para nuestra salvación. Si bien las Escrituras, queridos hermanos, son limitadas, cuando digo que son limitadas es porque no todo, Dios no se reveló totalmente en la Biblia, ¿ya? Hay cosas de Dios que Él no ha querido revelar allí. Eventualmente lo sabremos, ¿cierto?, en la vida eterna. Pero la Biblia es limitada. A su vez, la Biblia es progresiva. La Biblia va revelando poco a poco las verdades presentes en ellas. Pero la principal característica de la Biblia es que es suficiente para nuestra salvación. La revelación presente en la Biblia es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos absolutamente ninguna otra fuente para conocer de nuestra salvación, para conocer a Jesús, para encontrar a Cristo en Él. Y me gustaría acabar el tema del día de hoy reflexionando en 3 aspectos que lamentablemente están haciendo mella en la iglesia al día de hoy. Y esos 3 aspectos se deben fundamentalmente al hecho de que nosotros hemos dejado de creer, no en la teoría, ojo, no en la teoría, pero sí en la práctica, en esto que nos enseña esta historia, que es la ciencia de las Escrituras. El primer aspecto con el que estamos reemplazando las Escrituras se llama el yo creo. Y sí, hay un curso bíblico para adolescentes que se llama Yo Creo, ¿cierto? Pero no me refiero a ese curso bíblico. Me refiero a lo que esta frase quiere decir. Yo creo. Me parece que es así. Yo creo que es así. Por ejemplo, la Biblia te dice, no hagas ningún trabajo en día sábado. Eso es lo que dice la Biblia. No hagas ninguna obra. Pero yo creo que si es una necesidad de hacer, de trabajar para sostener a la familia en sábado, yo creo que, ahí sí se puede. Ahí viene el yo creo, ¿cierto? El yo creo. Me parece que si yo pienso que es así, bueno, va a ser así. Y a la Biblia la supeditamos a lo que yo creo. La Biblia te dice también, por ejemplo, una cosa que presenta la Biblia. La Biblia, por ejemplo, te dice que nosotros no debemos poner nuestros pensamientos en otras cosas que no sean las cosas del Señor en el día sábado. Isaías capítulo 59. 58. Pero yo creo que no nos hace mal, no sé, estar viendo el partido, ¿cierto? El día sábado, si total es algo de recreativo, no estoy trabajando. Nuestra mente no va a estar concentrada en el trabajo, ¿cierto? Vamos a estar relajándonos. Esto me sirve para relajarme. Pero yo creo esto. Y solo estoy mencionando ejemplos con el sábado, para no tomar otros ejemplos que puedan ser un poco más sensibles. La Biblia te dice una cosa, pero lamentablemente colocamos el yo creo que.
Y ojo, lo mismo también vale para el espíritu de profecía, que es de alguna forma una especie de lente que nos ponemos a la Biblia, una especie de lupa hacia la Biblia, ¿cierto? Principios bíblicos allí, que están quizás descritos de una manera un poco más corta. El espíritu de profecía simplemente amplía esos principios, muestra lo que está allí presente en ellos. Por ejemplo, la Biblia habla del cuidado de la salud, y el espíritu de profecía tiene varios libros que hablan sobre ese cuidado de la salud. Entonces tiene esa función. Lo mismo pasa con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice, por ejemplo, que no deberíamos tomar café. Ah, pero es que necesito estar despierto todo el día. Ah, pero es que yo creo que. El yo creo acaba reemplazando lo que nos enseña esta historia, que es la suficiencia de las Escrituras, la Biblia y solo la Biblia. El segundo aspecto que reemplaza, y aquí esto va más para los jóvenes, aunque también para los más adultos, pero va más para los jóvenes sobre todo. El segundo aspecto que sustituye a las Escrituras, y que lamentablemente nosotros las estamos sustituyendo, es el tema de la recreación. ¿Por qué? Y aquí estamos considerando los medios recreativos como una nueva fuente de verdad. ¿Quieren ver una prueba? Voy a hablarles de algo que probablemente ustedes han escuchado, y sobre todo esto va para los jóvenes. Que este es solo un ejemplo, pero hay mucha más filosofía detrás de ello. La idea del silla a tu corazón. Eso está presente en prácticamente todas las películas, series, telenovelas que nosotros podemos ver. Sigue tu corazón. Lo que tu corazón te diga. Eso es lo que manda. Las películas de Disney, de hecho, en sus canciones mencionan varias veces esa frase. Sigue tu corazón. Sigue lo que tu corazón te diga. Pero eso no es lo que la Biblia te presenta. La Biblia te presenta que en realidad el corazón es malo. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, las fornicaciones, dice Jesús. El libro de Jeremías también dice, engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. ¿Quién podrá discernirlo? Dice. Por lo tanto, la Biblia te presenta todo lo contrario. No sigas tu corazón. Sí, lo que está revelado, que esto es infalible. Pero no. ¿Qué dicen las películas, las series, las telenovelas? Y si nosotros le preguntamos, probablemente, sobre todo a los jóvenes, pero quizás a los más adultos también, probablemente más de alguno de ustedes haya tenido ese pensamiento. No, hay que seguir el corazón. Y ahí las telenovelas antiguas, ¿cierto? Decían, no, uno no elige, por ejemplo, de quién se enamora. Eso no es lo que te presenta la Biblia. La Biblia no te presenta tal cosa de que uno no tiene poder de decisión en las cosas que el corazón hace. Pero lamentablemente hemos estado considerando lo que nos dicen las telenovelas, las series, las películas, incluso, ojo, los medios de información periodísticos, tengan cuidado también con eso, están tremendamente ideologizados hacia el posmodernismo, tengan mucho cuidado. Gran parte de lo que dicen los medios de comunicación es mentira. Los serios, digámoslo así, son muchas veces mentira o una verdad tergiversada. Pero en ese sentido, estamos considerando otras fuentes de verdad en el campo del entretenimiento. Y el aspecto que les hablé es quizás el más llamativo, el de silla tu corazón. Y la Biblia no es eso lo que te dice. Y estamos cambiando la Biblia como fuente de verdad por las fuentes del campo del entretenimiento. La Biblia no está resultando ser suficiente para nosotros. Por ello digo, a pesar de que en la teoría, como adventistas, seguimos diciendo, toda nuestra fuente de práctica, de vida, ¿cierto? De estilo de vida es la Biblia, pero en la práctica hay al menos ya dos cosas que están sustituyendo la Biblia. Vamos a ir a la tercera. Entonces, la primera, amigos, recuerden, es la idea del yo creo. Ah, yo creo que la Biblia dice esto. Ah, no, pero yo creo que en mis circunstancias, ¿cierto? Y ahí tratamos de hacer el enroque. El segundo aspecto, como veníamos hablando, es la idea del campo del entretenimiento. Otras fuentes de verdad revelada, llamémoslo así, que están sustituyendo la Biblia. Y les mencioné un ejemplo, pero hay muchos otros allí, dentro del campo del entretenimiento. Y el tercer aspecto con el cual estamos cediendo en muchos lugares hacia la suficiencia de las Escrituras es con el tema del emocionalismo.
Y esto hay que tenerlo, hay que cambiarlo, o no hay que confundirlo con el primero, que es el yo creo, ¿ya? El emocionalismo. Se leyó un texto a principio, ¿cierto? Me parece que fue la lectura bíblica, que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, de consagrar, ¿cierto?, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿ya? Es nuestro culto racional. Y luego, el siguiente versículo, el versículo 2 dice, y no os conforméis a este mundo, sino que transformar, o sea, renovarse por la transformación de nuestra mente. Ya la palabra ahí es mente, aunque la Reina Valeria dice entendimiento, pero la palabra es mente. Renovar nuestra mente. No conformarnos al mundo, sino renovar nuestra mente. El mundo lamentablemente nos está impulsando la idea del sentimentalismo, y eso tristemente está llegando a nuestra iglesia. Los que hayan tomado estudio bíblico con personas de iglesias pentecostales sabrán lo que yo estoy queriendo decir. Las personas pentecostales, sobre todo esas que son bien activas dentro del pentecostalismo, son las personas más difíciles de hacer. Una de las más difíciles de que finalmente tomen sus decisiones por Jesús. ¿Por qué? Porque ahí dice, ya, no, si es verdad lo que dice la Biblia, sobre el sábado, de la inmortalidad del alma, y de esto de aquí, de las leyes de la salud y qué sé yo. Pero espera, a mí el Espíritu todavía no me dice nada. Si el Espíritu me dice, yo ahí me voy a bautizar. A mí me ha pasado eso muchas veces. A mí me pasó muchas veces eso. No, es que necesito sentirlo antes, que el Espíritu me haga sentirlo antes. Y eso es algo que nosotros consideramos que estaba fuera de nosotros, considerábamos, ¿cierto?, que estaba fuera de nuestro medio. Y eso era algo de los pentecostales, ¿cierto? Y como que requieren el Espíritu, ¿cierto? Cuando la Biblia te dice, bautízate, hay que bautizarse, es un mandato de Dios. Pero ahí venían y decían, y yo se los digo esto de primera mano porque mi papá, él era pentecostal, fue pentecostal, incluso cuando ya, hasta bien grande, ya, cuando estaba en la universidad, él seguía siendo pentecostal un tiempo. Y allí, ¿cierto?, en ese sentido, conozco bien cómo funcionaba eso. Me ha tocado tomar mucho estudio bíblico con personas ahí de origen pentecostal, y muchas veces uno se encuentra esto, la idea de sustituir las escrituras por el sentimiento, ¿cierto? El espíritu que tiene como que hablarte, mandarte un sueño, una visión, qué sé yo. Y lamentablemente eso ha ido entrando a la iglesia. Poco a poco, pero ha ido entrando. Ojo, digo a los individuos, porque la iglesia somos los individuos. Los individuos componen la iglesia. Eso lamentablemente ha ido pasando. A veces empezamos, no sé si han escuchado gente, estoy esperando una señal de Dios. Cuando a veces la palabra del Señor, o incluso el espíritu de profecía, es bien clara. Estoy esperando que pase esto. No, si pasa esto, o si el espíritu viene y me dice algo, yo ahí voy a tomar esa decisión de, por usar un ejemplo, dejar de tomar café, ya que lo había mencionado antes. Estoy usando solo como ejemplo esa acción, ¿ya? Pero la Biblia, el espíritu de profecía ya dejan bien claro algo, pero no, uno, ¿qué acaba necesitando? Al espíritu, algo así como algo sobrenatural que venga y te diga, oh, esto es así. En realidad la palabra del Señor, en la mayor parte de los aspectos, es bien claro. Y las decisiones que tú debes tomar en tu vida, las grandes decisiones al menos, la Biblia es bien clara con ello. Es bien clara con esto. Por lo tanto, queridos amigos, la historia del rico y Lázaro nos muestra lo siguiente. Solo necesitas las escrituras, lo que Dios ha revelado claramente. Y tristemente en estas tres cosas, el yo creo, el campo del entretenimiento y el sentimentalismo o emocionalismo, lamentablemente esas tres cosas han ido desplazando poco a poco en el miembro individual, no en todos, pero sí en muchos de nosotros. Han ido desplazando la idea de que las escrituras son suficientes. Y el llamado que el Señor Jesús hace a eso es, ¿saben? Si ustedes no le hacen caso a las escrituras, ni aunque venga un muerto a hablar con ustedes.
se van a arrepentir. Conformémonos, queridos amigos, con lo que la Biblia nos dice, porque esta es suficiente para toda nuestra fe y toda nuestra práctica. Estudiemos la Biblia. A veces pensamos que necesitamos fuente o algo que nos aclare las decisiones que tenemos que tomar enfrentados a los problemas de esta vida. Y quizás no sabemos que la Biblia ya nos ofrece una salida. Por ello es que es tan importante estudiar las Escrituras. Necesitamos tener que estudiar las Escrituras. Necesitamos para conocer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida y para que así hagamos de la Biblia nuestra única fuente de fe y de práctica. Por ello, querido amigo, querido hermano, te quiero invitar a que tú puedas utilizar la Biblia finalmente como tu único guía para encontrar a Cristo y para finalmente reunirte con Él cuando Él venga en las alturas celestiales. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y que este sábado sea de bendición para ti y para tu familia. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, saludamos a nuestro pastor. Muchas gracias, pastor, por el interesante mensaje que nos tenía para esta mañana. Bueno, queridos hermanos, a continuación generalmente viene el himno final. Pero en esta oportunidad me voy a tomar la libertad quizás de saltarme un poco el programa, y hacer una oración por los hermanos que están delicados de salud de nuestra iglesia. Entonces, vamos a orar también por nuestra hermana Helen, para que Dios la acompañe en su viaje que tiene que ser día lunes para hacerse algunos exámenes médicos. Así que les invito a inclinar el rostro para orar. Querido buen Dios, gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que nos tenías preparado, Señor, para este sábado santo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das aún, Señor, de hacer iglesia, pese a las contingencias, Señor, que vivimos a nivel mundial. Gracias, Señor, porque aún podemos reunirnos como amigos, Señor, como hermanos. Señor, para adorarte. Señor, pero también te queremos pedir, Señor, que tú conoces nuestras alegrías y nuestras aflicciones, con nuestros pensamientos, y te queremos pedir por los hermanos, Señor, que están delicados de salud, Señor, en estos momentos de nuestra iglesia. Señor, te queremos pedir también en especial por nuestra hermana Helen Vera, Señor. Ella viaja, Señor, a Santiago a ver algunos exámenes médicos, Señor. Te pedimos, Señor, tu compañía en cada momento, en cada parte o cada trámite que ella tenga que realizar. Pedimos tu compañía siempre con ella, Señor. Señor, podría pedir, Señor, lo que siente mi corazón, mis pensamientos como amigo, como hermano, Señor. Pero siempre pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, querida hermana Helen, queridos hermanos, sienta el apoyo de su iglesia, la compañía de su iglesia, y aquí estamos en Calama para cualquier cosa que usted necesite. Bueno, queridos hermanos, ahora sí, vamos a entonar el himno 208, para poner término a este culto divino. Divina
Muy bien, queridos hermanos, vamos a orar. Los invito a inclinar el rostro en este momento. Nuestro Padre, gracias por habernos dado la vida, la salud, y también, Padre, gracias por habernos permitido estar acá también con los hermanos, y también que en tu palabra nos exhortas a muchas cosas, y una de ellas es a utilizar esta misma palabra como nuestra única fuente de fe y de práctica. Ayúdanos a avanzar en ese propósito, si es que no lo hemos estado haciendo, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos aclare en las diferentes circunstancias y problemas que pasamos en esta vida, las decisiones que tenemos que tomar, fundamentados, como siempre, en las Escrituras. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Hasta luego, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Sabemos que tiene ahí otro compromiso, pastor. Sí, pero todavía no. Todavía Un ratito más. Sí. Qué bueno. Muy buen tema. Buen tema, pastor. Muy buen tema. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Allá. Ya con el populo pisa, que no. Justo lo iba a invitar a tomar café. Le puedo hacer un alcance. El pastor dio el ejemplo de la parábola. Y matemáticamente, bien lo que dice él, pero un ejemplo más exacto, por ejemplo, una parábola podría ser la velocidad y los metros. Por ejemplo, cuando yo voy a una velocidad de medio y avanzo a 1 kilómetro de distancia. Entonces la parábola es cuando yo voy avanzando de medio en medio y kilómetros voy avanzando más. Entonces se hace figuras que son en el plano cartesiano desde el 0 al infinito y se van haciendo como este símbolo. Eso es lo que usted explicó, que van siendo del lado cartesiano el positivo al negativo y las rectas o las curvas se van hacia el infinito. Eso es lo que yo le entendí, lo que trato de explicar, si no me equivoco. Sí, eso mismo, solo que no sabría explicarlo de esas formas. A mí me pasa porque no la matemática, pues entonces eso lo enseñaban cuando estudiábamos cálculo, pero es bonito, o sea, las parábolas es eso, es de lo negativo a lo positivo, se van formando ángulos, o sea, van del 0 hacia el infinito. Entonces, bien, lo felicito, pastor, muy, muy buen ejemplo. Por mi parte, pastor, lo que usted explicó se refiere a que la parábola tiene una forma que es simétrica con respecto a un eje. Entonces, los puntos que se confrontan, uno pertenece a una cierta realidad y el otro sería el reflejo. Entonces, exacto. Eso está hablando de dos parámetros, diríamos. Exacto. Que se comparan. Que uno es la comparación del otro. Eso es lo que trataba de explicar. Básicamente. Y lo que dice el otro hermano también es cierto. Uno se proyecta al infinito porque matemáticamente, si uno va reemplazando puntos, dependiendo de la función, se obtiene el valor o la imagen que corresponda. Pero esa es otra historia. Por eso reprobé matemáticas. No, me linda las matemáticas, a mí me gustan harto. Pero es una belleza, la matemática es muy hermosa, ¿no? Sí. Querido hermano, prefiero la palabra de Dios. Generalmente anotamos en el momento del sermón los saludos y mandan los hermanos por WhatsApp, ya sea en diferentes redes sociales. La verdad que no me dio tiempo a tomar los mensajes, pero no sé si Rogelio o Jaime pudo tomar algún apunte, pero bueno, estamos agradecidos, hermanos, de que se hayan podido conectar, ya sea por Zoom o por las diferentes redes sociales. Estamos invitados para el próximo sábado, para la escuela sabática y para las diferentes actividades que tenemos como iglesia. Muy bien, amigo Etienne. Realmente
quisiera hacer también un recuerdo y poder tomar un poquito de conciencia. Si empezamos a ver nuestro calendario, nos están quedando alrededor de 6, 7 sábados más para culminar este año. Ha sido un año distinto, un año diferente, pero un año en el cual también hemos tenido, ¿cierto?, esta vía, las redes sociales para seguir impartiendo el Evangelio, seguir juntándonos, reuniéndonos. Como dice la iglesia, no está en cuarentena. Sin duda queremos agradecer por eso. También, paso el aviso también, recordar que hoy tenemos junta de iglesia a las 20 horas, todos los miembros, ¿cierto? Quienes están escuchándonos también por las redes sociales, no se olviden, 20 horas. Y también pedirle a toda nuestra iglesia central, nuestra amada y querida iglesia central, que ore, porque también estamos pasando no por momentos difíciles, pero sí en la cual tenemos que también, en algunos casos, elegir nuevos líderes para el 2021. Ese es mi llamado en este momento, a estar, como decía el pastor, ¿cierto?, también metidos y presentes en lo que la Biblia dice, en los tiempos que estamos viviendo, y creo que en este momento también para nosotros es un momento muy afortunado, porque estamos viviendo el culmine de la historia. Quizás los discípulos les hubiese gustado haber estado en este tiempo, pero somos nosotros. Esperanza, ánimo y sobre todo, ¿cierto?, a confiar siempre en Dios. No dejarnos amedrentar por noticias que vienen, sino que la palabra está a la luz de la Biblia. Ahí está el mensaje, ahí viene la profecía y sobre todo vienen las señales. Y a eso tenemos que escuchar y oír. Muy contento por este sábado, por estar con cada uno de ustedes, querido amigo. Pero yo creo que Jaime tiene toda la razón. Un saludo, Jaime. Que estén muy bien, queridos hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos. Besito. Muy feliz sábado para todos Beso. y todas. Chao, beso. Chau, chau. Besito, Helencita. Helen. Estamos orando por ti. Estamos orando por ella. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Feliz sábado. Por nuestro hermano Sanguinetti también hay que orar. Amén. Sergio Sanguinetti. Amén. Sí. Amén, Ok. hermano. Chao, chao, amigos. Chao, Helen.